Y está en línea de Cadena 3 Argentina, soy Fernando Genacir, Miguel el Turco. ¿Cómo andás? Turco, querido, gracias por tu llamado, un placer. No, gracias a vos por sumarte. Te iba a decir gracias, colega, porque sos licenciado en comunicación, sos locutor, bueno, sos psicólogo que yo no soy, y además te hiciste cargo de la empresa, o volviste a la empresa familiar. ¿Cómo fue? ¿Por qué? No, y sabés que me emociona que le decía a Fer, tu productor, que me llamen de Córdoba, porque en realidad esta empresa se origina en Córdoba. Si tenés 2 minutos te cuento, Sí. pero ¿Cómo? esto arranca Contame. bien lejos, en Francia. Mi bisabuelo francés llega a Córdoba en 1900, viste, con su hijo, que era mi abuelo, y su esposa, y se instalaron ahí en el centro de Córdoba, en la calle Lima 84, no sé qué hay ahora, creo que hay un edificio. Tenían un local adelante donde fabricaba y vendía gorras, y atrás vivía toda la familia. Ellos venían escapando, viste, del hambre y la persecución de Europa, pero también venían corriendo detrás de una idea, que era que del otro lado del océano, en el continente americano, había una idea, que era la idea de futuro, viste. Te digo que mientras empezás el relato se me está poniendo la piel de gallina, es algo que me pasa, pero que es impresionante. Tu bisabuelo vino de Francia, se instaló en Córdoba, acá cerca de la radio, Lima 84, y empezó a fabricar gorras. Exactamente, su hijo, mi abuelo, Enrique, o sea, que sería el papá de mi padre, a los 3 años de haber llegado a Córdoba, y con tan solo 16 años, a él le va a pasar algo que le va a cambiar la vida. En el año 1915 le dice a sus viejos que iba a vender gorra a las sierras con unos amigos, que era normal para ellos, porque ahí estaban los turistas, pero era una mentira. Él se fue al puerto de Buenos Aires y con tan solo 16 años se enlistó para pelearse en la Primera Guerra Mundial por Francia. O sea, No te imagínate, puedo creer. con 16 añitos. 2 meses después, cuando llega, bueno, obviamente, imagínate los padres desesperados, cuando llega, le manda un telegrama y le dice: padres, perdón, lo tengo acá guardado, estoy en el frente, escuché el llamado de la patria. Oh. Se fue a pelear por su Francia, ¿no? En la Primera Guerra Mundial contra los nazis. Estuvo 2 años ahí en la trinchera, y cuando vuelve en el 19, cuando termina la guerra, él volvió distinto, obviamente, ¿no? Hay una nota que tengo acá en la oficina, cuando viene alguien y me dice no puedo con algo, yo le muestro la nota que escribió el diario Los Principios de Córdoba, Sí. creo que no está más, No está que mal. le preguntan por los tanques alemanes, ¿no? Y él, medio irónico, le baja el precio y dice: no son gran cosa. Pero la guerra sí lo fue para él, ¿no? Le sacó algo que no volvió a tener nunca más, que era la sonrisa, ¿no? Porque pasar la Primera Guerra en la trinchera, que era pelear cuerpo a cuerpo, fue algo terrible para ellos. Bueno, Ahora, vuelve, espera, forma familia. Ahora Dale. espera, porque da para un programa entero esta historia, o para varios programas, porque estás dejando varios mensajes. Tu abuelo que se va a pelear estando cómodo acá vendiendo gorra, pudiendo haber sido a la sierra, no. Los engaña, entre comillas, a sus padres y se va a pelear a la Primera Guerra Mundial. No se achica porque no solamente que va a pelear, sino que más dice, no son gran cosa los tanques, no eran gran cosa los tanques alemanes. Toda una enseñanza, ¿no? De cómo frente a los desafíos no se achicaba, los enfrentaba. Y había otra idea de patria y de noción de trabajo Claro. en ese momento, pero la noción de patria, el llamado, él no es casual que diga una cuestión del llamado, ¿viste? El llamado tiene que ver con algo interno, pero con una vocación de servir, con una vocación de la identidad propia, ¿no? Que es lo que nos pasa a los pymes de la Argentina, que por eso seguimos subsistiendo, ¿no? Tiene que ver con una cuestión, a mi entender, heroica, Turco, ¿no? Pero bueno, ahí él forma familia, ¿no? Después de la guerra, arma su vida, nace mi padre, y con su hermano, que se llama Miguel, que llamaba Miguel, que yo me llamo Miguel por su nombre. Y otra vez la historia pega fuerte en la familia, ¿no? Cuando mi viejo tenía 7 años, vos no sé si recordás, entiendo que sí, la famosa epidemia de tuberculosis que hubo en Argentina. Ahí se lleva a su hermano y a su madre, él tan solo con 7 y 9 años, ¿no? O sea, a los 7 se lleva a su hermano y a las 9 a su madre. Pero bueno, a los 16 también la vida lo vuelve a marcar, y él decide irse en vez de ir a pelear la guerra como su padre, él decide irse a Buenos Aires, ¿no? Pero decide ir a buscar una profesión. Él va a aprender el oficio de matricero, le van a dar una cama, comida y la posibilidad de aprender la profesión, ¿no?
Y ahí aparece algo que se va a repetir en todas las historias de las generaciones de mi familia, que es la idea de empezar de cero o de reinventarse, ¿no? Ahí en la tallera, chiquitito, imagínate hoy 16 años, ¿no? Con el tiempo él conoce ahí a un socio con el que va a comenzar a comprar su primera máquina manual y arranca haciendo juguetes en esa época. Mi viejo era en su momento y hoy ya es un gran inventor. Inventó, por ejemplo, la corneta del Mundial, la famosa Vuvuzela. No te puedo creer. De plástico, sí. Un capo. La botellita de naranja con jugamos al fútbol, esa naranjín. Sí. Bueno, y muchas otras cosas más que siempre le apasionó el diseño y la producción, ¿no? Y la industria. Pero bueno, un poco jugando, un poco trabajando. Bueno, imagínate, ¿no? Después viene la realidad argentina, él se abren las importaciones en su momento, en la época de Martínez de Oz, cambian las reglas de juego y entran juguetes sin aranceles. Y lo que era una empresa pujante deja de ser viable porque no podía competir. Entonces se reinventan, como hacemos las pymes, y pasa a fabricar envases plásticos para una industria que empieza a emerger, que es la industria de los automotores, ¿no? La industria de los lubricantes, los líquidos de freno, la industria, la farma, la cosmética, y empieza a fabricar con las mismas máquinas envases plásticos para diferentes rubros. Hasta que en el año 2010, ya mi viejo con 70 y pico, 80 años, cansado, te digo tú que es uno de los momentos más críticos de la historia de nuestra empresa. Yo trabajaba en esa época, como vos bien me presentaste, en una multinacional, en un puesto gerencial, estaba bien, tenía la carrera armada, 3 títulos, como vos decís, pero en un asado, un domingo, mi viejo se me acerca y me dice al oído, voy a cerrar la fábrica. Te lo digo ahora y se me pone la piel de gallina. No recuerdo un día más angustiante en mi vida, porque imagínate, no era solo una empresa que cerraba, era la historia de mi familia, ¿no? Yo había aprendido a caminar ahí, o sea, aprendí a caminar en la fábrica de mi viejo. Imagínate cuando fabricaba juguetes, mi viejo hacía los juguetes de SWAT, los muñequitos. Sí. Cada juguete que salía de ahí yo jugaba, ¿viste? Salía del colegio y me iba a la fábrica a jugar. Bueno, estuve una semana sin dormir dándole vuelta hasta que un día voy a la fábrica, mi viejo contento me recibe, me dice, me agradece la visita, me pregunta si no fui a trabajar. Le digo, no vengo a visitarte, digo, vengo a trabajar con vos. Le digo, haceme un lugar. No. Y le cuento que el día anterior había renunciado a la multinacional. Bueno, la cara de mi viejo, una mezcla entre miedo y orgullo, ¿no? Porque mi viejo, viste, apenas terminó el primario, imagínate, yo era su orgullo de haber llegado a una multinacional, a puestos jerárquicos. Bueno, y ahí arrancó otra etapa. En el 2016 tomo la decisión de hacer, viste, algo que, bueno, lo que lo vieron de afuera era una locura, que era reindustrializar toda la fábrica. Empiezo a viajar por el mundo a buscar las mejores tecnologías con las máquinas para nuestro rubro, lo mejor que podía conseguir. Y empecé a comprar máquinas, cada máquina nueva que entraba era una máquina vieja que salía. Mi viejo me miraba con angustia y me decía, pará, loco, no compres más. Y yo le decía, vamos, sigamos. Y bueno, durante 6 años nos sacamos un mango de la empresa, reinvertimos todo. Yo en Turco tenía un sueño y que se me cumplió. Que él que viera, nosotros nos mudamos a una planta muy grande, un parque industrial el año pasado, hicimos la adecuación con todas las máquinas nuevas, eso pasó, inauguramos en julio del 2025, el día que inauguramos él entró, tengo el video ahí, él entró conmigo del brazo, con su bastón, con 92 años. Wow. Bueno, yo lo miraba caminar de las máquinas nuevas, ¿no? Para él no son máquinas, no son fierro, ¿viste? Son música, ¿viste? Él tiene 93 hoy. Sigue viniendo, sigue escuchando esa música y bueno, nosotros acá seguimos. Hoy tenemos FADEP Envases, es una de las plantas más modernas de la región, me da orgullo decirlo. Tenemos tecnología de última generación, tenemos máquinas con eficiencia energética. Todas las máquinas nuestras están conectadas por inteligencia artificial con un planning que nos da la producción y minuto a minuto. Y nosotros lo que le damos a los clientes nuestros es creamos envases que, viste, no son solo un contenedor, sino que entendemos un envase como un medio de comunicación para que los clientes que confían en nosotros realcen ahí los productos y traten de vender más, ¿no? Que eso es lo que termina ocurriendo. Hoy tenemos más de 1.000 clientes en todo el país, y seguimos atendiendo, bueno, como hace 70 años, pero con una tecnología distinta, ¿no? Impresionante. Esa es un poco la historia que te quería contar.
Impresionante la historia, cómo lo contás, además lo contás muy bien, Miguel, y es muy atractiva la historia, y además vos me podés contar de tecnología, de 1000 clientes, de todo el país, de que le ganan a los chinos, que ya te voy a preguntar de nuevo para que me expliques cómo hacen para ganar a los chinos. Me podés contar todo, pero a mí lo que me apasiona es que toda la historia, desde tu bisabuelo que llegó a Córdoba fabricando gorras, a la calle Lima 84, hasta tu abuelo que se fue a pelear contra los alemanes a la guerra, en la Primera Guerra Mundial, tu papá que en ese asado te dijo voy a cerrar la empresa, y vos que no le permitiste a tu viejo ese final, que no le pusieron punto final a esta historia y te permitiste torcerla la historia o que sigan haciendo historia. La verdad que es muy, muy emotivo todo, y que siga en pie, y que, bueno, también que estabas loco, renunciaste a tu laburo y dijiste no, me voy, yo no me puedo permitir que en el lugar donde aprendí a caminar y donde jugaba cuando era chico desaparezca o se cierre, y entonces fuiste y renunciaste y empezaste a dar la pelea al lado de tu viejo. La verdad que un historión, Miguel, un historión.